Hay un sonido que ha desaparecido casi por completo del mundo moderno. El sonido de un bosque verdaderamente antiguo. No un parque bien cuidado con senderos marcados. No una reserva natural visitada por turistas con sus cámaras, sino un bosque primordial donde los árboles son tan viejos que sus raíces se hunden profundo en la memoria de la tierra, donde la luz del sol apenas penetra a través del dosel de hojas, donde cada paso sobre el suelo cubierto de musgo es silencioso, donde puedes caminar durante días sin encontrar señal alguna de la civilización moderna. Hace 2000 años, tales bosques cubrían gran parte de Europa, desde las costas atlánticas de Irlanda hasta los Cárpatos, desde Escandinavia hasta los Pirineos. Eran bosques de robles gigantes, de tejos milenarios, de hayas plateadas. Y en estos bosques, protegidos por la espesura verde, vivía un pueblo que los romanos llamarían bárbaros, pero que poseía una cultura rica, compleja y sorprendentemente sofisticada. Los celtas. Bienvenido a Voces del Tiempo. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Deja que el aire llene tus pulmones hasta el fondo. Exhala lentamente, sintiendo cómo la tensión abandona tu cuerpo con cada respiración. Imagina ahora que estás caminando por un bosque. El aire es fresco, ligeramente húmedo. Huele a tierra, a musgo, a madera. Sobre tu cabeza, las ramas se entrelazan formando un techo verde que filtra la luz del sol en rayos dorados. Escuchas el canto de pájaros que no reconoces, el crujido ocasional de una rama, el susurro del viento entre las hojas. Esta noche viajaremos juntos al mundo de los celtas. Es un mundo que existió principalmente en las sombras, porque los celtas no escribían su historia. No construyeron monumentos masivos de piedra como los egipcios. No dejaron bibliotecas como los griegos. Vivían en madera, en tierra, en materiales que el tiempo ha consumido. Casi todo lo que sabemos de ellos viene de sus enemigos, principalmente de los romanos que los conquistaron. O viene de la arqueología, de objetos enterrados que hablan sin palabras. Pero los celtas dejaron algo más duradero que la piedra. Dejaron palabras, dejaron historias, dejaron canciones y mitos que fueron transmitidos oralmente durante siglos antes de ser finalmente escritos. Dejaron un arte tan distintivo que reconoces un patrón celta instantáneamente, con sus espirales infinitas, sus nudos que no tienen principio ni fin, sus criaturas fantásticas que se transforman en plantas, que se transforman de nuevo en animales. Y dejaron algo más intangible, pero igualmente real. Dejaron una forma de ver el mundo, una espiritualidad que veía lo divino en los árboles, en los ríos, en las piedras. Una sociedad donde los poetas eran tan importantes como los guerreros. Una cultura que valoraba el coraje, pero también la hospitalidad, la habilidad en batalla, pero también la habilidad con las palabras. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Esta noche caminaremos con guerreros que aterrorizaron a Roma. Nos sentaremos junto a fogatas donde druidas recitaban historias que duraban días enteros. Veremos fortalezas en colinas donde se forjaron espadas tan hermosas que eran consideradas obras de arte tanto como armas. Escucharemos los carros de guerra que resonaban como trueno. Conoceremos reinas guerreras que lideraron ejércitos contra imperios. Exploraremos el misterio de su religión, practicada en claros secretos del bosque donde nadie que no fuera iniciado podía entrar. Acomódate. Deja que tu cuerpo se hunda en el lugar donde descansas. Suelta la tensión en tus hombros, en tu mandíbula, en tus manos. Este es un viaje largo pero reconfortante. Un viaje a un tiempo donde el mundo era más salvaje, más verde, más lleno de misterio. Un tiempo donde la línea entre el mundo humano y el mundo de los espíritus era delgada como la niebla que se levanta de un lago al amanecer. Todo comienza en el corazón de Europa, hace casi 3000 años, con una cultura que aprendió el secreto del hierro. Parte 1.
El pueblo que dominó el hierro en algún momento alrededor del año 800 antes de nuestra era, en la región que hoy conocemos como Austria, en un lugar llamado Hallstatt, en las montañas cerca de Salzburgo, algo cambió. Las personas que vivían allí comenzaron a trabajar el hierro de una manera que nadie en Europa occidental había hecho antes. El hierro no era desconocido. Había llegado en meteoritos, y durante siglos la gente había trabajado este hierro celestial, considerándolo sagrado. Pero extraer hierro de la roca, fundirlo, forjarlo en herramientas y armas, esto era nuevo. Era tecnología que había venido desde el oriente, quizás desde Anatolia, viajando lentamente hacia el oeste con comerciantes y artesanos. El hierro cambió todo. Era más abundante que el bronce. Podías encontrar mineral de hierro en muchos lugares, mientras que el cobre y el estaño necesarios para el bronce eran raros. Y aunque el hierro requería temperaturas más altas para fundir, una vez que dominabas la técnica, podías producir armas y herramientas en cantidades que nunca habían sido posibles antes. Las espadas de hierro eran más fuertes que las de bronce. Los arados de hierro podían abrir tierra que antes había sido demasiado dura. Las hachas de hierro podían talar bosques más rápidamente. Con el hierro vino poder. Poder militar. Poder económico. Poder para transformar el paisaje. Las personas que vivían alrededor de Hallstatt se enriquecieron. Había sal allí, tanta sal que la mina de Hallstatt sigue siendo operativa hoy, más de 2500 años después. La sal era oro blanco en el mundo antiguo. Preservaba la carne. Hacía la comida sabrosa. Era esencial para curtir cuero. Las culturas que controlaban la sal controlaban la riqueza. Las tumbas de los jefes de Hallstatt nos cuentan la historia de su prosperidad. Han sido excavadas con cuidado por arqueólogos, revelando tesoros extraordinarios, espadas largas de hierro con empuñaduras decoradas en bronce, calderos de bronce tan grandes que podían cocinar comida para 100 personas, joyas de oro, carros de 4 ruedas enterrados completos con sus ruedas, diseñados para ser conducidos en el otro mundo, y algo más. Objetos importados de muy lejos, vasijas griegas pintadas con escenas de héroes y dioses, marfil de África, ámbar del Báltico. Estos jefes no eran simples bárbaros viviendo en chozas de paja. Eran señores de una red comercial que se extendía por toda Europa y más allá. La cultura de Hallstatt se expandió. Durante 300 años, desde aproximadamente el 800 hasta el 500 antes de nuestra era, su influencia creció. Pueblos que hablaban lenguas relacionadas, todas parte de la familia lingüística celta, comenzaron a dominar el centro y oeste de Europa. Es importante entender que los celtas nunca fueron un imperio. Nunca fueron un solo pueblo unificado bajo un gobierno central. Eran más como una red cultural. Tribus que compartían idiomas similares, dioses similares, costumbres similares, arte similar. Pero cada tribu era independiente. Cada tribu tenía sus propios jefes, sus propias tierras, sus propias alianzas y enemistades. Había cientos de tribus celtas. Los helvecios en lo que hoy es Suiza, los boyos en lo que hoy es Bohemia, que les dieron su nombre. Los gálatas que migraron hasta Anatolia, donde establecieron un reino que perduró hasta tiempos romanos. Los galos en la actual Francia, los britanos en Gran Bretaña, los celtíberos en España, los gaélicos en Irlanda. Cada tribu tenía su propio nombre, su propia identidad. Pero los griegos y romanos los agruparon juntos bajo nombres colectivos. Keltoi, celtas, llamaron los griegos. Galli, galos, llamaron los romanos. Bárbaros llamaron ambos, queriendo decir simplemente extranjeros. Gente que no hablaba griego o latín, cuya lengua sonaba como bar a oídos mediterráneos. Alrededor del año 500 antes de nuestra era, el centro de la cultura celta comenzó a desplazarse. La cultura de Hallstatt dio paso a lo que los arqueólogos llaman la cultura del Atene,
nombrada por un sitio en Suiza donde se encontraron tesoros extraordinarios en el lago de Neuchâtel. La cultura del Atene refinó el arte de trabajar el hierro. Desarrolló un estilo artístico que es instantáneamente reconocible. Curvas fluidas, espirales que giran sobre sí mismas, patrones abstractos que sugieren rostros, animales, plantas, pero nunca los representan de manera realista. Es un arte que juega con la percepción. Ves una cosa, luego otra más, todas contenidas en el mismo diseño. Los guerreros del Atene eran feroces, usaban espadas largas de hierro diseñadas para cortar, no para apuñalar. Llevaban escudos alargados decorados con intrincados patrones. Algunos luchaban desnudos, solo con un collar de oro alrededor del cuello, el torque, símbolo de estatus y protección mágica. Otros usaban camisas de malla, una invención celta que los romanos copiarían. Pero había más en la cultura celta que guerra. Había artesanos que creaban objetos de una belleza que todavía nos deja sin aliento. El caldero de Gundestrup, encontrado en Dinamarca pero probablemente hecho en los Balcanes, es una obra maestra de láminas de plata repujadas con imágenes de dioses, guerreros, animales. Cada panel cuenta una historia que apenas podemos comenzar a interpretar. Había herreros que forjaban espadas tan finamente equilibradas que parecían extensiones del brazo del guerrero. Había orfebres que trabajaban el oro con técnica tan refinada que sus joyas rivalizaban con cualquier cosa producida en el Mediterráneo. Había ceramistas, tejedores, carpinteros, todos maestros de su oficio. Y sobre todo había algo que los romanos encontraban desconcertante. Los celtas amaban hablar, amaban las palabras, amaban la retórica, el debate, la poesía, las historias. En banquetes que duraban noches enteras, los bardos recitaban las hazañas de héroes, los guerreros se jactaban de sus propias proezas, los jefes competían en hospitalidad generosa. Beber, festejar, contar historias, estos no eran solo entretenimientos, eran el pegamento que mantenía unida la sociedad. Porque los celtas eran una cultura oral. No escribían sus historias, sus leyes, sus conocimientos religiosos. Todo se transmitía de memoria, de maestro a estudiante, de generación a generación. Los druidas, la clase sacerdotal y erudita, memorizaban cantidades vastas de información. Podían recitar genealogías que retrocedían docenas de generaciones. Podían recitar poemas épicos que duraban días. ¿Por qué no escribían? No porque no pudieran. Conocían la escritura. Comerciaban con griegos y etruscos que escribían, pero elegían no hacerlo para las cosas importantes. Quizás porque creían que escribir debilitaba la memoria. Quizás porque el conocimiento sagrado no debía ser fijado en una página donde cualquiera podía leerlo. Quizás porque en una cultura oral el que sabe es más poderoso que el que lee. Esta dependencia de la memoria oral significa que perdimos mucho. Cuando los druidas finalmente murieron, cuando las historias dejaron de ser contadas, ese conocimiento se perdió para siempre. Lo que sabemos de los celtas viene principalmente de afuera, de las observaciones de sus conquistadores. Es como si toda nuestra información sobre los romanos viniera de lo que los bárbaros escribieron sobre ellos. Sería una imagen distorsionada, incompleta. Pero algo sobrevivió. En Irlanda, que nunca fue conquistada por Roma, las historias antiguas fueron finalmente escritas por monjes cristianos en la Edad Media. Están cristianizadas, alteradas, pero aún contienen ecos de un mundo pagano más antiguo. En Gales, también. Estas historias celtas insulares, el Taimbo Cuailnge irlandés, el Mabinogion galés, nos dan atisbos de cómo era el mundo celta antes de que Roma lo transformara. Y los celtas estaban a punto de encontrarse con Roma, con la máquina de guerra más efectiva que el mundo antiguo jamás había visto. El choque sería catastrófico. Pero antes de hablar de la conquista, debemos entender quiénes eran realmente los celtas.
no como los veían los romanos, sino como se veían a sí mismos. Debemos hablar de sus druidas. Parte 2. Los guardianes del conocimiento sagrado imagina un bosque de robles, árboles tan viejos que sus troncos son más anchos que 3 hombres con brazos extendidos. Sus ramas se extienden como brazos retorcidos hacia el cielo. Es temprano en la mañana. La niebla se levanta del suelo en volutas fantasmales. Todo está silencioso excepto por el goteo de rocío cayendo de las hojas. En un claro en el centro del bosque hay un grupo de hombres. Visten túnicas blancas. Sus cabellos son largos. Algunos tienen barbas que les llegan al pecho. Están formados en círculo alrededor de un roble particularmente antiguo. En sus ramas crece algo especial. Muérdago. No el muérdago común que crece en muchos árboles, sino muérdago dorado, raro, precioso. El líder del grupo, el druida principal, porta una hoz de oro. Se acerca al árbol, comienza a cantar. Las palabras no son en latín ni en griego, son en una lengua celta, fluida, llena de sonidos consonantes que ruedan como el agua sobre piedras. Los otros druidas responden, sus voces creando una armonía que parece hacer vibrar el aire mismo. El druida sube al árbol con sorprendente agilidad para un hombre de su edad. Alcanza el muérdago. Con la hoz dorada corta con cuidado. El muérdago no debe tocar el suelo. Otros druidas sostienen una tela blanca debajo para atraparlo. Cuando el muérdago cae en la tela hay un grito de júbilo. Se sacrifican 2 toros blancos. Su sangre empapa la tierra alrededor del roble. Es un regalo a los dioses. Esta escena, descrita por el historiador romano Plinio el Viejo, nos da una imagen de los druidas. Puede estar romanizada, exotizada, vista a través de ojos extranjeros, pero captura algo esencial. Los druidas eran los intermediarios entre el mundo humano y el mundo de los dioses. Eran sacerdotes, sí, pero también mucho más. Eran filósofos. Julio César, que pasó años luchando contra los galos y observándolos de cerca, escribió que los druidas discutían la naturaleza del universo, el movimiento de las estrellas, el tamaño del cosmos. Especulaban sobre la naturaleza del alma. Creían en la reencarnación, que el alma no moría sino que pasaba de un cuerpo a otro. Esto, según César, explicaba por qué los guerreros celtas eran tan valientes. No temían la muerte porque creían que volverían. Eran jueces. En disputas entre tribus o individuos, los druidas actuaban como árbitros. Su juicio era final. Un druida podía declarar a alguien fuera de la ley, prohibirle participar en sacrificios. En una sociedad donde los rituales religiosos eran centrales a la vida comunitaria, esta era sentencia terrible. Un hombre prohibido por los druidas se convertía en fantasma social, evitado por todos. Eran educadores. Jóvenes nobles eran enviados a estudiar con druidas por 20 años o más. Aprendían derecho, historia, astronomía, medicina, poesía. Memorizaban cantidades vastas de material. Se dice que algunos druidas sabían miles de versos de memoria. La educación druídica era prestigiosa. César menciona que personas venían de Gran Bretaña al continente específicamente para estudiar con los druidas más famosos. Eran astrónomos. El calendario de Coligny, encontrado en Francia y fechado en el siglo II de nuestra era, muestra que los celtas tenían un sofisticado sistema de seguimiento del tiempo. Basaban su calendario en ciclos lunares, pero lo ajustaban con los ciclos solares. Los druidas decidían cuándo comenzaban los meses, cuándo se celebraban los festivales, cuándo era propicio hacer guerra o firmar tratados. Eran médicos, conocían las propiedades de cientos de plantas. Podían curar heridas, tratar enfermedades, preparar pociones. Algunos de este conocimiento sobrevivió en la medicina herbal tradicional de Irlanda y Gales, transmitido a través de los siglos. Pero sobre todo, eran los guardianes de la memoria cultural. En una sociedad sin escritura, los druidas eran bibliotecas vivientes. Llevaban en sus cabezas la historia de las tribus, las genealogías de los jefes, las historias de los dioses,
las leyes que gobernaban la sociedad. Cuando un druida moría sin pasar su conocimiento a un estudiante, ese conocimiento se perdía para siempre. ¿Quiénes eran los dioses celtas? Es difícil generalizar porque cada tribu tenía sus propios dioses locales, pero algunos nombres aparecen una y otra vez en inscripciones de toda Europa celta. Lugh, el dios de muchas habilidades, maestro de todas las artes. Taranis, el dios del trueno, cuyo nombre significa el que truena. Cernunnos, el dios cornudo, señor de los animales, representado sentado en posición de loto con astas de ciervo, rodeado de animales. Brigid, diosa del fuego, la poesía, la herrería, asociada con pozos sagrados y fuentes. Los celtas veían lo divino en todas partes. Cada río tenía su diosa. El Sena, el Támesis, el Shannon, todos eran divinos. Cada montaña, cada bosque, cada manantial tenía su espíritu. No construían templos de piedra para encerrar a los dioses. Adoraban al aire libre, en claros del bosque, junto a lagos y ríos, en la cima de colinas. Ofrecían sacrificios, animales principalmente, toros, caballos, cerdos, perros, pero también objetos preciosos, armas magníficas, calderos, joyas, carros, todo arrojado a lagos y pantanos como ofrendas. Los arqueólogos han recuperado miles de objetos de lagos en toda Europa. Espadas que nunca fueron usadas en batalla, solo forjadas para ser ofrecidas a los dioses. Escudos decorados con oro, calderos que podían alimentar a ejércitos. ¿Sacrificaban humanos? Los romanos decían que sí. Describían con horror estatuas gigantes de mimbre, llenas de personas que eran quemadas vivas como ofrenda a los dioses. Los druidas, escribieron, podían predecir el futuro observando las contorsiones de las víctimas mientras morían. Es difícil saber cuánto de esto es verdad y cuánto es propaganda romana. Los romanos describían a sus enemigos como salvajes que practicaban sacrificios humanos para justificar conquistarlos. Pero también es verdad que cuerpos han sido encontrados en pantanos de Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Alemania. Cuerpos preservados por miles de años en el agua ácida, sin oxígeno. Algunos muestran signos de muerte ritual. Triple muerte, estrangulación, golpe en la cabeza, garganta cortada. Heridas múltiples que sugieren sacrificio en lugar de asesinato común. El más famoso es el hombre de Lindow, encontrado en un pantano en Inglaterra. Era joven, bien alimentado, con uñas cuidadas. No era un esclavo o criminal. Antes de morir, había comido una comida ritual de pan quemado. Fue golpeado en la cabeza 2 veces, estrangulado con una cuerda, su garganta fue cortada. Luego fue colocado boca abajo en el pantano. ¿Fue un sacrificio voluntario? ¿Un rey sagrado ofrecido en tiempos de crisis? ¿Un criminal ejecutado de forma ritual? No lo sabemos. Pero su presencia en el pantano y la de docenas de otros cuerpos similares sugiere que el sacrificio humano, aunque quizás raro, era parte de la religión celta. Los druidas presidían estos sacrificios. También presidían los 4 grandes festivales que marcaban el año celta. Samhain en noviembre, cuando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado. Imbolc en febrero, festival de primavera asociado con Brigid. Beltane en mayo, festival de fertilidad cuando el ganado era conducido entre 2 fuegos para purificarlo. Lugnasad en agosto, festival de cosecha en honor a Lugh. Estos festivales sobrevivieron, cristianizados, transformados, pero aún celebrados. Samhain se convirtió en Halloween, la víspera de Todos los Santos. Imbolc se convirtió en el día de Santa Brígida. Beltane dejó su marca en los bailes del 1 de mayo. Lugnasad se transformó en festivales de cosecha. Cuando Roma comenzó a conquistar las tierras celtas, los druidas fueron vistos como amenaza. No solo eran líderes religiosos, sino también líderes políticos, los que unificaban la resistencia contra Roma. Augusto prohibió a los ciudadanos romanos participar en rituales druídicos.
Claudio prohibió el druidismo completamente en las Galias conquistadas. La represión culminó en el año 60 de nuestra era cuando el general romano Suetonio Paulino atacó Anglesey en Gales, el último bastión druídico en Britania. Según el historiador Tácito, cuando los romanos desembarcaron, encontraron un ejército esperándolos, guerreros listos para luchar, mujeres vestidas de negro corriendo entre las filas como furias, y druidas con brazos levantados al cielo, gritando maldiciones terribles. Los soldados romanos, hombres endurecidos por años de campaña, se congelaron. Nunca habían visto algo así. Sus oficiales tuvieron que gritarles que avanzaran. Finalmente atacaron. Masacraron a los guerreros. Quemaron los bosques sagrados, destruyeron los altares, asesinaron a los druidas. Fue un punto de inflexión. Aunque algunos druidas sobrevivieron, especialmente en Irlanda, que nunca fue conquistada por Roma, como clase nunca se recuperaron. Su conocimiento comenzó a perderse. Las viejas historias comenzaron a olvidarse. El mundo que habían guardado comenzó a desvanecerse. Pero los romanos que conquistaron las Galias no encontraron solo sacerdotes. Encontraron guerreros. Guerreros que habían sembrado el terror en Roma misma siglos antes. Parte 3. El día que el cielo cayó sobre Roma, el año es 390 antes de nuestra era. Roma es todavía una ciudad-estado italiana, no el imperio que dominará el Mediterráneo. Es poderosa pero no invencible. Ha estado expandiéndose por Italia, conquistando ciudades etruscas, sometiéndose a tribus vecinas. Los romanos se consideran civilizados, los herederos de los griegos, destinados a gobernar. Y entonces llegan noticias que aterrorizan la ciudad. Un ejército de galos ha cruzado los Alpes, han derrotado a los etruscos, están marchando hacia el sur. Y no son pocos, son miles. Guerreros altos, rubios muchos de ellos, con largas melenas y bigotes caídos. Llevan pantalones, algo que los romanos consideran afeminado. Pero no hay nada afeminado en la forma en que luchan. El Senado romano envía embajadores para negociar. Los galos, liderados por un jefe llamado Brennus, demandan que la ciudad etrusca de Clusium, que Roma está protegiendo, se rinda. La ciudad se niega. Los embajadores romanos, violando todas las leyes de hospitalidad, se unen a los defensores de la ciudad y luchan contra los galos. Brennus está furioso. Marcha hacia Roma. El ejército romano sale a enfrentarlo en el río Alía, un pequeño tributario del Tíber. Es un desastre. Los galos cargan con tal ferocidad que las líneas romanas se rompen casi inmediatamente. Los soldados huyen. Muchos se ahogan en el Tíber. Los que sobreviven se refugian en la cercana ciudad etrusca de Veii. Roma está indefensa. El Senado y la mayoría de la población huyen a ciudades vecinas. Solo una pequeña guarnición queda en la colina capitolina, la ciudadela fortificada en el corazón de la ciudad. Los galos entran en Roma sin oposición. Saquean, queman, ocupan la ciudad durante meses. Intentan asaltar el Capitolio, pero son rechazados. Según la leyenda, una noche intentan escalar las murallas en silencio. Los guardias están dormidos. Pero los gansos sagrados del templo de Juno, en lo alto de la colina, escuchan a los atacantes. Comienzan a graznar. Despiertan a los defensores. El asalto es rechazado. Los meses pasan. Ambos lados están exhaustos. Finalmente se negocia. Roma pagará 1000 libras de oro por la retirada de los galos. Cuando el oro se está pesando, los romanos se quejan de que las pesas galas son incorrectas, demasiado pesadas. Brennus, según la historia, arroja su espada en el lado de las pesas, aumentando el peso que Roma debe pagar. Cuando los romanos protestan, Brennus pronuncia palabras que resonarían a través de la historia. Vae victis. Ay de los vencidos. Los galos finalmente se retiran, cargados de botín. Roma está humillada. La ciudad que se creía destinada a gobernar el mundo ha sido saqueada por bárbaros. Es una herida psicológica que nunca sanará completamente. Durante siglos, los romanos tendrán miedo de los galos.
Metus Gallicus, miedo gálico, es un término que aparece una y otra vez en textos romanos. Este evento, catastrófico para Roma, muestra el poder militar celta en su apogeo. Pero, ¿cómo luchaban los celtas? ¿Qué los hacía tan aterradores? Primero, su tamaño. Los guerreros celtas eran, en promedio, más altos que los mediterráneos. La dieta celta, rica en productos lácteos y carne, producía hombres grandes y fuertes. Para un soldado romano de 1,60 m, enfrentar a un guerrero celta de 1,80 m debe haber sido intimidante. Segundo, su apariencia. Muchos celtas blanqueaban su cabello con agua de cal, creando crestas puntiagudas que se erguían desde sus cabezas. Se pintaban el cuerpo con goad, una tintura azul. Algunos luchaban completamente desnudos excepto por un collar de oro. La desnudez no era solo valentía, tenía significado ritual. El guerrero se colocaba bajo la protección de los dioses, confiando en magia más que en armadura. Tercero, su ferocidad. Cuando los celtas cargaban, gritaban. Sus cuernos de guerra, los carnix con cabezas de animales que sobresalían por encima de las filas, producían sonidos terribles. Los romanos describían el sonido como inhumano, como el aullido de bestias. Antes de la batalla, los guerreros celtas realizaban rituales. Bebían, se jactaban de sus hazañas pasadas, desafiaban a campeones enemigos a combate singular. El combate singular era importante en la cultura celta. Antes de que los ejércitos chocaran, los campeones salían al frente. Se insultaban, recitaban sus genealogías, probando su derecho a luchar. Finalmente luchaban, uno contra uno, mientras ambos ejércitos observaban. El ganador se llevaba las armas y armadura del perdido. El perdedor, si no moría, vivía con la vergüenza. Los celtas luchaban principalmente con espadas largas de hierro. Estas espadas, a diferencia de las espadas romanas de hoja corta diseñadas para apuñalar, eran para cortar. Un guerrero celta blandía su espada con amplios arcos, buscando cercenar miembros. Los romanos, con sus escudos grandes y su disciplina de formación cerrada, eventualmente encontraron formas de contrarrestar esto. Pero en campo abierto, contra enemigos menos organizados, la espada larga celta era devastadora. También usaban lanzas de hierro con puntas afiladas, algunas diseñadas para ser arrojadas, otras para empujar, y hondas. Los honderos celtas, especialmente los de las Baleares, eran famosos por su precisión. Podían derribar a un pájaro en vuelo. Tenían caballería. Los celtas fueron algunos de los primeros europeos en usar caballería efectivamente. Criaban caballos fuertes, mayores que los ponis de culturas anteriores. Un guerrero a caballo cargando con lanza levantada era arma formidable. Los galos desarrollaron una táctica donde la caballería cargaba, se retiraba, cargaba de nuevo, tratando de romper la formación enemiga antes de que la infantería atacara. Y tenían carros. Los carros celtas. En el continente, para el tiempo de la conquista romana, ya no se usaban mucho en batalla. Pero en Britania e Irlanda los carros persistieron hasta épocas tardías. Eran ligeros, de 2 ruedas, tirados por 2 pequeños caballos. Un conductor manejaba mientras un guerrero lanzaba jabalinas desde la plataforma. Cuando llegaba el momento del combate cuerpo a cuerpo, el guerrero saltaba del carro para luchar a pie, mientras el conductor mantenía los caballos cerca para una retirada rápida. El sonido de decenas de carros cargando, las ruedas martillando la tierra, los caballos resoplando, los guerreros gritando, debe haber sido aterrador. Los romanos que enfrentaron carros británicos los describieron con asombro y miedo. Pero los celtas tenían una debilidad: falta de disciplina. Un ejército celta no tenía la organización de una legión romana. Cuando cargaban con valentía individual, pero poca coordinación. Si la carga inicial fallaba, si el enemigo mantenía su línea, el ímpetu se perdía. Y en una larga batalla de desgaste, la disciplina romana normalmente prevalecía. Después del saqueo de Roma, los romanos se aseguraron de que nunca volviera a suceder.
Construyeron el muro serviano alrededor de la ciudad. Reorganizaron su ejército y lentamente, metódicamente, comenzaron a expandirse de nuevo. Pero los galos también se expandían. Se movían hacia el este, hacia los Balcanes. Algunas tribus cruzaron a Asia Menor, estableciéndose en lo que se llamaría Galacia. Otras se movieron al oeste, hacia Iberia, mezclándose con las poblaciones locales para crear la cultura celtíbera. En la Galia misma las tribus celtas prosperaban. Construyeron Opida, grandes ciudades fortificadas en colinas, desarrollaron agricultura intensiva, acuñaron monedas, comerciaban con el Mediterráneo. La Galia en el siglo II antes de nuestra era no era una tierra de salvajes primitivos. Era una tierra de ciudades prósperas, agricultura productiva, artesanía sofisticada. Pero dos hombres estaban a punto de colisionar. Dos hombres cuyo conflicto decidiría el destino de la Galia. Uno era un general romano ambicioso, brillante, despiadado. El otro era un joven noble galo, valiente, carismático, desesperado por liberar su tierra. Sus nombres eran Julio César y Vercingetorix. Parte 4. El último gran rey de los galos en el año 58 antes de nuestra era, Julio César, recién nombrado gobernador de la Galia Cisalpina, cruzó los Alpes con sus legiones. Oficialmente venía a defender a los Eduos, una tribu gala aliada de Roma, contra los helvecios que estaban migrando a través de su territorio. En realidad, César buscaba gloria, riqueza y poder. César era un general de genio, pero también era un escritor. Sus comentarii de Bello Gallico, comentarios sobre la guerra gálica, narran sus campañas en la Galia. Son propaganda brillante, escritos en tercera persona como si fueran reportes objetivos. César el general hizo esto. César el hombre de Estado decidió aquello. Todo diseñado para magnificar sus logros ante el público romano. Pero también son observaciones valiosas sobre los galos. César describe su sociedad, su religión, sus costumbres. No siempre con precisión, a menudo con prejuicio, pero al menos con interés. Y a través de sus páginas podemos atisbar el mundo que estaba destruyendo. Durante 6 años, César hizo campaña en la Galia. Conquistó tribu tras tribu. Donde no podía conquistar, sobornaba o amenazaba. Donde las tribus se aliaban contra él, las dividía con diplomacia. Sembró discordia entre los jefes galos, prometió poder a algunos y traicionaban a otros. Era maestro de divide y vencerás. Las tribus galas habían sido fuertes cuando estaban unidas, pero rara vez lo estaban. Rivalidades ancestrales las mantenían separadas. Una tribu prefería someterse a Roma antes que ser dominada por una tribu rival. César explotó esto sin piedad. Pero en el invierno del 53 al 52 antes de nuestra era, algo cambió. Las tribus comenzaron a susurrar. César había ido demasiado lejos. Había tomado demasiado. Había matado a demasiados. Las estimaciones modernas sugieren que las guerras de César en la Galia mataron a 1 millón de galos y esclavizaron a otro millón. De una población de quizás 6 millones, era genocidio. En la tribu de los arvernos, en lo que hoy es el macizo central de Francia, un joven noble llamado Vercingetorix escuchaba. Su padre había sido ejecutado por los otros jefes arvernos por intentar hacerse rey. Vercingetorix no debería haber tenido poder, pero tenía algo que los galos necesitaban desesperadamente. Tenía visión, y tenía el coraje para desafiar a Roma. En el invierno, cuando César estaba en Italia atendiendo asuntos políticos, Vercingetorix se levantó en rebelión. Reunió guerreros, envió mensajeros a otras tribus, llamó a los galos a unirse contra el invasor extranjero. Y milagrosamente lo hicieron. Tribus que habían sido enemigas durante generaciones acordaron luchar juntas. Vercingetorix fue proclamado líder supremo de las fuerzas galas. No solo de los arvernos, sino de una coalición de tribus. Era algo sin precedentes. Los galos eran ferozmente independientes.
Nunca se habían sometido a un solo líder, pero la amenaza romana era tan grande que estaban dispuestos a intentarlo. Cuando César escuchó la noticia, corrió de vuelta a la Galia. Pero Vercingetorix no luchó como los galos generalmente luchaban. No cargó impetuosamente contra las legiones. En cambio, usó tácticas que César respetaba e incluso temía. Política de tierra quemada. Vercingetorix ordenó a los galos que quemaran sus propias aldeas, destruyeran sus propias cosechas, condujeron su ganado lejos. Negó a los romanos comida y refugio. Las legiones marchaban a través de una tierra vacía, humeante. Las guarniciones romanas eran atacadas, sus líneas de suministro cortadas. Los guerreros galos usaban su conocimiento del terreno para tender emboscadas, golpear y retirarse. César se encontró en dificultades. Sus hombres tenían hambre. El invierno era duro y estaba luchando contra un enemigo que se negaba a darle la batalla abierta que quería. Hubo un momento de esperanza para los romanos. Vercingetorix atacó la ciudad de Avaricum, que albergaba grandes reservas de grano. Pero sus guerreros, frustrados por meses de retirada, desobedecieron y atacaron. César los derrotó. Masacró a la población de Avaricum. De 40.000 personas, solo 800 escaparon. Pero Vercingetorix sobrevivió. Se retiró con la mayoría de sus fuerzas y continuó la guerra. César sitió Gergovia, la capital de los arvernos, en lo alto de una meseta. Era una posición tremendamente fuerte. Vercingetorix la defendió brillantemente. Cuando César intentó asaltar, fue rechazado con grandes pérdidas. Fue una de las pocas derrotas que César sufrió en su carrera. Vercingetorix debería haber continuado con la guerra de guerrilla. Debería haber evitado la batalla campal. Pero sus aliados tribales estaban impacientes. Exigían acción. Y Vercingetorix, quizás sobreestimando su ventaja después de Gergovia, cometió un error. Permitió que lo acorralaran en Alesia. Alesia era otra ciudad en colina, con fuertes defensas naturales. Vercingetorix se retiró allí con 80.000 guerreros. César lo sitió con 11 legiones, quizás 60.000 hombres. Lo que siguió fue una de las hazañas de ingeniería militar más impresionantes de la antigüedad. César construyó 2 líneas de fortificaciones alrededor de Alesia. Una línea interior mirando hacia la ciudad para prevenir que los sitiados escaparan, y una línea exterior mirando hacia afuera para defenderse de los ejércitos galos de rescate que seguramente vendrían. 35 kilómetros de trincheras, empalizadas, torres, trampas, un doble anillo de muerte. El ejército de rescate galo llegó. Cientos de miles de guerreros de toda la Galia. Vercingetorix estaba atrapado en medio, pero si podía coordinar un ataque desde dentro, mientras el ejército de rescate atacaba desde fuera, podría romper las líneas romanas. La batalla duró días. Ataques desde ambos lados simultáneamente. En algunos puntos, las líneas romanas casi se rompieron. César tenía que estar en todas partes a la vez, reforzando puntos débiles, animando a sus hombres, liderando contraataques. Finalmente, en el momento crítico, César lanzó su caballería en un ataque por el flanco contra el ejército de rescate. Los galos, tomados por sorpresa, se rompieron, huyeron. El ejército de rescate se disolvió. Vercingetorix estaba solo. Al día siguiente, Vercingetorix cabalgó desde Alesia. Vestía su mejor armadura, montaba su mejor caballo. Cabalgó hasta donde César estaba sentado en su silla de comandante. Sin decir palabra, desmontó. Se quitó la armadura, la arrojó a los pies de César y se sentó en el suelo, entregándose. Fue un acto de tremendo coraje y dignidad. Se rendía para salvar las vidas de los que quedaban en Alesia. César lo aceptó. La rebelión había terminado. Vercingetorix fue llevado a Roma en cadenas. Pasó 6 años en prisión esperando. Finalmente, en el 46 antes de nuestra era, durante el triunfo de César, el desfile de victoria a través de las calles de Roma, Vercingetorix fue exhibido ante la multitud.
Luego fue llevado a la prisión Tullianum bajo el Capitolio y ejecutado, estrangulado en la oscuridad. El último gran rey de los galos murió en el corazón de la ciudad que su pueblo había saqueado 3 siglos antes. Con su muerte terminó la resistencia organizada gala. César había conquistado la Galia. 1.000.000 estaban muertos, otro 1.000.000 esclavizados. La cultura celta del continente comenzó su lenta transformación en cultura galorromana. Pero los celtas en las islas británicas aún eran libres, y allí una reina se levantaría para desafiar a Roma con ferocidad que igualaba a Vercingetorix. Su nombre era Boudica. Parte 5. La furia de la reina guerrera. En el año 60 de nuestra era, en Britania Oriental, había una tribu llamada los Icenos. Eran ricos, prósperos, habían hecho las paces con Roma. Su rey, Prasutagus, había gobernado sabiamente durante años. Cuando murió, dejó su reino conjuntamente a sus 2 hijas, ya el emperador romano. Pensó que esto protegería a su familia y su pueblo. Se equivocó. Los oficiales romanos vieron la muerte de Prasutagus como oportunidad. Llegaron para tomar posesión. Cuando hubo resistencia, reaccionaron con brutalidad calculada. Azotaron a la viuda del rey, Boudica, violaron a sus 2 hijas adolescentes, saquearon las propiedades de la nobleza icena. Era un mensaje. Roma no toleraría ninguna oposición. Era también un error catastrófico. Boudica no era una mujer cualquiera. El historiador romano Casio la describe. Era alta, su mirada feroz, su voz áspera. Una masa de cabello rojo brillante caía hasta sus caderas. Llevaba un collar de oro alrededor del cuello, una túnica multicolor cubierta por un grueso manto sujeto con un broche. Siempre llevaba una lanza. Era una figura que inspiraba terror. Después de ser azotada, después de ver a sus hijas violadas, Boudica no se quebró. Ardió con furia. Reunió a los icenos, envió mensajeros a los vecinos trinitobantes que también odiaban a Roma. Otras tribus se unieron. En semanas, Boudica tenía un ejército de más de 100.000 guerreros. El gobernador romano Suetonio Paulino estaba en el extremo oeste de Britania, en Anglesey, destruyendo los bosques sagrados de los druidas. Las guarniciones romanas en el este estaban pequeñas, dispersas. Boudica atacó. Su primer objetivo fue Camulodunum, la moderna Colchester. Era una colonia romana, poblada por veteranos legionarios que se habían apropiado de tierras britanas. La ciudad tenía pocas defensas reales. Los colonos habían construido un gran templo al emperador Claudio, una estructura masiva que dominaba la ciudad. Pensaban que los britanos estaban sometidos, que no había necesidad de murallas. El ejército de Boudica cayó sobre Camulodunum como una ola. Los britanos masacraron a cada romano que encontraron. Hombres, mujeres, niños, no hubo piedad. Los supervivientes se refugiaron en el templo de Claudio. Resistieron durante 2 días. Finalmente los britanos penetraron. Todos murieron. La ciudad fue quemada hasta los cimientos. Una legión, la 9ª hispana, marchó para relevar Camulodunum. Boudica la emboscó en camino. Los britanos mataron a 2.000 legionarios. Solo la caballería escapó. Una legión romana completa había sido destruida. El siguiente objetivo de Boudica era Londinium, la moderna Londres. Era un centro comercial lleno de comerciantes, banqueros, funcionarios. Cuando llegaron noticias de que Boudica venía, pánico se apoderó de la ciudad. Suetonio, corriendo de vuelta desde Anglesey, llegó a Londinium justo antes que Boudica. Evaluó la situación. La ciudad no podía ser defendida. Tomó una decisión brutal. La abandonó. Aquellos que podían huyeron. Los viejos, los enfermos, los que no tenían medios para escapar se quedaron. Boudica llegó. La masacre en Londinium fue aún peor que en Camulodunum. La capa de ceniza y escombros quemados encontrada por arqueólogos habla de la destrucción total. Miles murieron. Luego Boudica marchó hacia Verulamium, la moderna Este Albans.
Era una ciudad britana, pero sus habitantes habían adoptado formas romanas. Para Boudica eran colaboradores, traidores. Fueron masacrados tan implacablemente como los romanos. En total, según Tácito, 70.000 romanos y britanos romanizados murieron en la rebelión de Boudica. En menos de un mes, 3 de las ciudades principales de Britania fueron destruidas. El dominio romano sobre la isla parecía en jeopardy. Pero Suetonio estaba reuniendo sus fuerzas. Tenía 2 legiones, más auxiliares. Quizás 10.000 hombres en total. El ejército de Boudica era 10 veces más grande. Pero números no eran todo. Suetonio tenía disciplina, entrenamiento, armamento superior. Eligió su campo de batalla cuidadosamente. Un paso estrecho entre bosques con un claro frente a él. Sus legiones formaron en el paso. Sus flancos estaban protegidos por los árboles. Los britanos tendrían que venir directamente hacia él por el frente. Boudica llegó con su ejército enorme. Los britanos estaban tan confiados de victoria que trajeron sus familias en carros para observar. Los carros se alinearon detrás del ejército britano, llenando el claro. Boudica arengó a sus tropas. Tácito pone un discurso en su boca, probablemente inventado pero capturando algo del espíritu. He sufrido no como una reina vengando su reino perdido, sino como una mujer común vengando su libertad perdida, su cuerpo azotado, la castidad violada de sus hijas. Hoy ustedes deben vencer en esta batalla o perecer. Eso es lo que yo, una mujer, haré. Los hombres pueden vivir y ser esclavos. El ejército britano cargó. Oleadas de guerreros gritando, lanzando jabalinas, blandiendo espadas, chocaron contra las líneas romanas. Pero los romanos mantuvieron formación. Las legiones lanzaron sus pila, sus jabalinas pesadas que perforaban escudos. Luego avanzaron, hombro con hombro, escudos entrelazados, gladi y cortos apuñalando con precisión mecánica. Los britanos no podían romper la formación. La disciplina romana era suprema. Cuando un guerrero britano caía, otro tomaba su lugar solo para caer también. Gradualmente las líneas britanas comenzaron a retroceder. Suetonio ordenó el avance. Las legiones avanzaron en cuña. La caballería atacó los flancos. Los britanos comenzaron a huir. Pero los carros que habían traído para observar la victoria ahora bloqueaban la retirada. Estaban atrapados. Siguió una masacre. Los romanos no dieron cuartel. Hombres, mujeres, niños, todos murieron. Tácito dice que 80.000 britanos fueron asesinados ese día. Solo 400 romanos murieron. Boudica escapó del campo de batalla. Pero no por mucho. Según Tácito se envenenó. Según Casio murió de enfermedad. De cualquier manera no sobrevivió mucho después de la derrota. Sus hijas desaparecen del registro. Probablemente murieron también. La rebelión de Boudica fue el último gran levantamiento britano contra Roma. Después de ella, Britania permaneció bajo control romano durante otros 350 años. Pero nunca fue completamente pacífica. Las tierras altas de Escocia y Gales nunca fueron conquistadas. Allí las tribus celtas mantenían sus antiguas formas, intactas por Roma. E Irlanda, cruzando el mar, nunca vio una legión romana. Allí la cultura celta continuaría sin interrupción durante siglos más. Allí la memoria de los viejos dioses, las viejas historias, las viejas formas sobreviviría. Y cuando finalmente cambió, no fue por conquista romana, sino por algo más sutil. Por palabras habladas por hombres en túnicas simples, llevando solo una cruz de madera. Misioneros cristianos. Parte 6. Cuando los santos llegaron a la isla Esmeralda, Irlanda, en el siglo IV de nuestra era, era un lugar aparte. Mientras Roma gobernaba Britania a través del mar, Irlanda permanecía libre. Los irlandeses, que se llamaban a sí mismos gaélicos, vivían en una sociedad tribal compleja. No había ciudades, ni escritura, ni gobierno central. Había 5 reinos principales, cada uno dividido en territorios tribales más pequeños.
Los reyes gobernaban con el consejo de los druidas y los breons, los jueces que conocían la ley oral. Era una sociedad guerrera. Los hombres se definían por su valentía en batalla, por sus hazañas, por el botín que capturaban. El robo de ganado era casi un deporte nacional. Tribus vecinas se atacaban constantemente, robándose vacas, tomando cautivos, estableciendo dominancia. Uno de estos raids, alrededor del año 415, golpeó la costa oeste de Britania. Los raiders irlandeses atacaron varias aldeas, quemaron, saquearon, tomaron cautivos para vender, como esclavos. Entre los cautivos había un muchacho de 16 años llamado Patricio. Era de una familia romana britana, cristiana, relativamente acomodada. En un día todo le fue quitado. Patricio fue llevado a Irlanda. Fue vendido como esclavo a un jefe local en el norte. Su trabajo era cuidar ovejas en las colinas solitarias. Durante 6 años pasó sus días solo con los rebaños, expuesto al viento y la lluvia fría, vestido con harapos, comiendo apenas lo suficiente para sobrevivir. En su cautiverio, Patricio se volvió hacia la fe que había ignorado mayormente en su juventud. Oraba constantemente. 100 oraciones al día, escribió más tarde. 100 en la noche. Estaba solo, aterrorizado, desesperado. Dios era su único consuelo. Después de 6 años, Patricio escuchó una voz en un sueño. Le decía que un barco lo esperaba. Escapó de su maestro. Caminó cientos de kilómetros hasta la costa. Encontró un barco a punto de zarpar. Los marineros inicialmente se negaron a llevarlo, pero finalmente accedió. Después de una travesía difícil y más aventuras, Patricio finalmente llegó a casa. Podría haber quedado allí. Podría haber tratado de olvidar sus años como esclavo. Pero tuvo otro sueño. En este sueño escuchó las voces del pueblo de Irlanda llamándolo. «Te pedimos, muchacho santo, ven y camina entre nosotros una vez más». Patricio se sintió llamado. Estudió para el sacerdocio. Fue ordenado obispo. Y en el año 432 regresó voluntariamente a Irlanda, la tierra de su cautiverio, para llevar el cristianismo. No fue el primer cristiano en Irlanda. Había algunos cristianos, principalmente esclavos britanos como él había sido. El Papa Celestino había enviado otro misionero, Palladio, un año antes. Pero el trabajo de Patricio eclipsaría todo lo demás. Patricio pasó los siguientes 30 años viajando por Irlanda. Predicaba a los druidas en sus propios bosques sagrados, convertía a reyes, bautizaba a miles, establecía iglesias y monasterios. Su estrategia era brillante. En lugar de intentar destruir la cultura irlandesa, la absorbía. Encontraba paralelos entre las creencias cristianas y las creencias druídicas. La Trinidad cristiana resonaba con la fascinación celta por los tríos, por grupos de 3. Patricio supuestamente usó el trébol de 3 hojas para explicar 3 personas en un dios. Las cruces celtas, con un círculo alrededor del centro, pueden haber combinado la cruz cristiana con el antiguo símbolo solar celta. Patricio permitió que los festivales cristianos se superpusieran a festivales paganos antiguos. La Pascua absorbió elementos de los festivales de primavera. La Navidad se alineó con las celebraciones del solsticio de invierno. Los santos cristianos se asociaron con pozos sagrados y lugares que habían sido venerados durante siglos. Fue sincretismo pragmático. Y funcionó. En 1 o 2 generaciones, Irlanda cambió de pagana a cristiana. Notablemente, esto sucedió sin mártires. Patricio no fue asesinado. No hubo persecución de cristianos. Los druidas, viendo quizás que el tiempo de los viejos dioses había pasado, gradualmente desaparecieron o se convirtieron en monjes cristianos. Pero el cristianismo que arraigó en Irlanda era distintivamente celta. Los monasterios irlandeses no seguían el modelo continental. Eran más como asentamientos pequeños, con iglesias simples, celdas para monjes, scriptorium donde se copiaban manuscritos. Estaban a menudo en lugares remotos, islas, cimas de colinas,
lugares que habían sido sagrados en tiempos paganos. Estos monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje. Los monjes copiaban no solo textos cristianos, sino también los antiguos textos paganos irlandeses. Preservaron las historias del Táin, del ciclo del Ulster, del ciclo feniano. Historias de Cuchulainn el héroe, de Finn mac Cumhaill el guerrero poeta, de Oisin que pasó 300 años en la tierra de la juventud. Las cristianizaron, sí. Añadieron santos donde antes había habido druidas. Suavizaron los elementos más paganos. Pero las preservaron. Sin los monjes irlandeses, estas historias se habrían perdido para siempre. Irlanda se volvió tan intensamente cristiana que se llamó Isla de Santos y Sabios. Los monasterios irlandeses producían eruditos que viajaban por Europa, reevangelizando áreas que habían caído de vuelta al paganismo durante las invasiones bárbaras. Columbano llevó el cristianismo irlandés al continente, fundando monasterios en Francia, Suiza, Italia. Brendan supuestamente navegó al Océano Atlántico, quizás llegando a América del Norte siglos antes que los vikingos. Los manuscritos iluminados producidos en los monasterios irlandeses y britanos son obras maestras de arte. El Book of Kells, creado alrededor del año 800, es quizás el manuscrito medieval más hermoso que existe. Cada página es una explosión de color, de patrones entrelazados, de criaturas fantásticas, de decoración tan densa que puedes mirar una sola página durante horas y seguir encontrando nuevos detalles. El estilo artístico es inconfundiblemente celta. Las espirales, los nudos, los patrones entrelazados que decoraban escudos y espadas ahora decoraban evangelios. Los artistas simplemente habían transferido su habilidad de metal a pergamino, de lo guerrero a lo sagrado. En Gales y Cornwall, en Escocia, el cristianismo celta también arraigó. Estos lugares, nunca completamente romanizados, mantuvieron formas celtas incluso después de la cristianización. Sus santos eran locales, no los santos universales de Roma. Sus prácticas eran diferentes. Calculaban la fecha de Pascua de manera diferente. Sus monjes se cortaban el cabello de manera diferente. Eran cristianos pero distintos. Roma eventualmente trataría de forzar uniformidad. En el Sínodo de Whitby en el año 664, la Iglesia britana fue obligada a adoptar prácticas romanas. Pero elementos del cristianismo celta persistieron durante siglos. Mientras tanto, en el continente, las tierras que una vez fueron celtas estaban siendo completamente transformadas. La Galia se había convertido en Francia. Los francos, una tribu germánica, habían conquistado la región después de la caída de Roma. Mezclaron con la población galo-romana. El francés emergió, una lengua romance con sustrato celta y superstrato germánico. Casi nada del antiguo idioma galo sobrevivió. En España, los celtíberos habían sido romanizados tempranamente. Cuando los visigodos germánicos invadieron, los descendientes de los celtas lucharon junto a los romanos contra los invasores. Luego, en el siglo VIII, los moros musulmanes conquistaron la mayor parte de Iberia. La cultura celtíbera, que ya había sido casi borrada, desapareció completamente. En Italia del Norte, la Galia cisalpina había sido tan completamente romanizada que ni siquiera los nombres tribales celtas sobrevivieron. Los galos que se habían establecido en Anatolia, los gálatas, persistieron más tiempo. Aún hablaban una lengua celta en el siglo IV de nuestra era. Pero eventualmente también fueron absorbidos. De la gran civilización celta que una vez se extendió desde Irlanda hasta Turquía, solo quedaban los márgenes occidentales. Irlanda, Escocia, Gales, Cornwall, Bretaña en Francia, donde celtas britanos habían migrado en el siglo V. Estas eran las últimas tierras verdaderamente celtas, pero incluso estas enfrentarían amenazas. Los vikingos primero, los normandos después, los ingleses finalmente. Las lenguas celtas serían reprimidas, las culturas serían suprimidas. Durante siglos pareció que los celtas desaparecerían por completo del mapa cultural de Europa.
Pero algo sobrevivió. Algo que no podía ser conquistado porque no era físico. Las historias, las canciones, el arte, el espíritu. Parte 7. El eco que nunca murió. Hay un concepto en las antiguas lenguas celtas que no tiene equivalente exacto en español. Los galeses lo llaman hiraeth, los irlandeses tienen duchas, los escoceses, breaga. Todas estas palabras apuntan a algo similar. Un anhelo, una nostalgia por algo que nunca se puede recuperar completamente. Una conexión con la tierra, con el pasado, con algo que se siente profundamente verdadero, pero que permanece justo fuera de alcance. Este sentimiento impregna la relación moderna con los celtas, porque lo que sabemos de ellos está fragmentado, incompleto, filtrado a través de las lentes de sus enemigos o de siglos de transformación. Los celtas históricos, los que realmente vivieron en la Edad de Hierro, se perdieron hace mucho tiempo, pero algo de ellos sobrevivió, transmitido a través de canales inesperados. Las lenguas. Contra todo pronóstico, las lenguas celtas sobrevivieron. No prósperas, no dominantes, pero vivas. El irlandés, el gaélico escocés, el galés, el bretón, el córnico, el manés. Cada una ha enfrentado cerca de la extinción en varios momentos. Cada una ha sido reprimida, prohibida en escuelas, ridiculizada como atrasada. Pero cada una también ha encontrado defensores. Personas que se negaron a dejar morir la lengua de sus ancestros. En el siglo XIX y XX, movimientos de renacimiento trataron de restaurar estas lenguas. El renacimiento gaélico en Irlanda. El Eisteddfod en Gales, festival anual de literatura, música y actuación en galés. Hoy estas lenguas aún se hablan. En las Gaeltacht de Irlanda, en las tierras altas e islas de Escocia, en partes de Gales y Bretaña, puedes escuchar lenguas que descienden directamente de las habladas por los antiguos celtas. No sin cambios, por supuesto. Las lenguas evolucionan. Pero la conexión es real. La música. La música celta. Los antiguos celtas amaban la música. Sus bardos tocaban arpas, recitaban acompañados de melodía. Esa tradición nunca murió. Evolucionó, absorbió influencias, pero mantuvo algo esencial. El arpa irlandesa, el clarsach escocés, el crwthopho galés, todos instrumentos con raíces que se hunden profundo en el pasado celta. Las melodías que se tocan en ellos, transmitidas oralmente a través de generaciones, pueden llevar ecos de melodías que los antiguos celtas conocieron. Las baladas, las canciones folclóricas de Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña, tienen cualidad distintiva. Melodías modales que suenan antiguas, extrañas a oídos acostumbrados a música occidental moderna. Letras sobre amor perdido, batallas, tragedias, el mundo natural. Temas que habrían resonado con los antiguos celtas. En el siglo XX hubo un renacimiento de la música celta. Bandas como The Chieftains, Clan Nad, Enya, trajeron sonidos celtas a audiencias mundiales. Fusionaron tradicional con moderno. El resultado fue música que se sentía tanto antigua como nueva. Millones que nunca habían pensado mucho en los celtas, de repente encontraron algo en esta música que resonaba profundamente. Las historias. Los mitos celtas sobrevivieron, preservados en manuscritos medievales, pero reflejando un mundo mucho más antiguo. El Táin Bo Cuailnge, el robo de ganado de Cooley, cuenta de Cuchulainn, el héroe del Ulster, defendiendo solo contra el ejército de la reina Medb de Connacht. Es épica comparable a la Ilíada, llena de héroes, magia, batallas, tragedias. El Mabinogion galés recoge historias de Pwyll, Rhiannon, Pryderi, Branwen, Lleu. Son historias extrañas, donde el mundo humano y el otro mundo se mezclan, donde la magia es común, donde las transformaciones suceden constantemente. El ciclo feniano cuenta de Finn mac Cumhaill y los Fianna, banda de guerreros que protegían Irlanda. Las historias de Finn fueron las favoritas del pueblo común irlandés durante siglos, contadas junto a fogatas, transmitidas de generación en generación.
Estas historias han inspirado a escritores durante siglos. Dorvela J. Yeats las reelaboró en poesía que ganó el premio Nobel. Tolkien estudió las lenguas y mitos celtas y los tejió en su mitología de la Tierra Media. C.S. Lewis utilizó temas celtas en sus crónicas de Narnia. Innumerables autores de fantasía han extraído del pozo celta. El arte. El arte celta nunca murió realmente. La tradición de los patrones entrelazados, las espirales, los nudos, continuó a través de la Edad Media en manuscritos iluminados, en cruces de piedra tallada, en metalurgia. En el siglo XIX hubo un renacimiento del arte celta. Artistas redescubrieron los antiguos patrones, los copiaron, los elaboraron. Hoy, joyería celta es enormemente popular. Collares, brazaletes, anillos con nudos celtas, con trisqueles, con diseños entrelazados. Los tatuajes celtas son comunes. Las cruces celtas, con el círculo alrededor del centro, son símbolos religiosos reconocidos. Algunas personas argumentan que mucho de esto es invención moderna, celtomanía, romantización de un pasado que nunca existió realmente de la manera que lo imaginamos. Y tienen razón hasta cierto punto. El renacimiento celta del siglo XIX y XX a menudo proyectaba ideas modernas sobre el pasado. Los druidas antiguos fueron reimaginados como filósofos sabios y gentiles cuando probablemente fueron más complejos y a veces más oscuros. Los guerreros celtas fueron romantizados como héroes nobles cuando en realidad podían ser brutales. Pero también hay algo real en esta conexión, porque los descendientes de los celtas nunca fueron completamente conquistados. Incluso después de siglos de dominio romano, anglosajón, normando, inglés, mantuvieron su sentido de identidad distinta. Se aferraron a sus lenguas cuando habría sido más fácil abandonarlas. Preservaron sus historias cuando habrían podido olvidar. Mantuvieron vivas sus tradiciones cuando la modernidad las empujaba hacia la irrelevancia. ¿Por qué? Quizás porque hay algo en el espíritu celta que resiste la uniformidad. Algo que valora lo local sobre lo universal, lo particular sobre lo general. Algo que ve el mundo no como máquina a ser entendida y controlada, sino como misterio a ser experimentado. Los celtas nunca separaron completamente lo sagrado de lo profano. Todo estaba impregnado de significado espiritual. Un árbol no era solo un árbol. Era hogar de espíritus, era conexión entre tierra y cielo. Un río no era solo agua fluyendo, era una diosa, era vida misma. La tierra no era propiedad a ser poseída, era madre, era pariente, era algo que te poseía tanto como tú la poseías. Esta forma de ver el mundo, a menudo llamada animismo, fue suprimida por el cristianismo, por la Ilustración, por la modernidad. Pero nunca fue completamente erradicada. Persistió en las creencias folclóricas. Las hadas, los leprechauns, los kelpies, los selkis, todas estas criaturas del folclore celta moderno reflejan el antiguo mundo poblado de espíritus. Hoy, en una era de crisis ambiental, cuando la forma moderna de ver la naturaleza como recurso a ser explotado ha llevado a desastre ecológico, algunas personas encuentran sabiduría en la perspectiva celta más antigua. Si ves los ríos como sagrados, no los contaminas. Si ves los bosques como moradas de espíritus, no los tallas con descuido. Si ves la tierra como tu madre, la cuidas. Esto no significa romantizar el pasado. Los antiguos celtas no eran ecologistas modernos. Talaban bosques, cazaban animales hasta la extinción, transformaban paisajes, pero tenían una relación con la naturaleza que era más íntima, más respetuosa que la modernidad industrial desarrolló. Y esa relación, o al menos el recuerdo de ella, persiste. Puedes verla en la forma en que los irlandeses protegen sus hawthorn trees, los árboles de las hadas, dejándolos sin tocar incluso cuando están en medio de campos o al lado de carreteras. Puedes verla en la veneración galesa por sus montañas. Puedes sentirla en la música, en las historias, en el arte. Los celtas como civilización histórica se han ido.
pero como presencia cultural, espiritual, imaginativa, persisten. Y quizás eso es más duradero que cualquier imperio político. Parte 8. Los caminos de peregrinación y los lugares de poder. Hay lugares en las tierras celtas que parecen existir fuera del tiempo ordinario. Lugares donde, cuando estás allí, el mundo moderno se desvanece. Puedes estar parado en una carretera moderna, pero giras un rincón, caminas por un sendero y de repente estás en un lugar que se siente antiguo. Profundamente antiguo. Newgrange, en Irlanda. Construido hace más de 5.000 años, 1.000 años antes de las pirámides, es un montículo masivo de piedra y tierra que cubre una cámara interior. Una vez al año, en el solsticio de invierno, en el amanecer, el sol brilla a través de un agujero especialmente diseñado sobre la entrada. Su luz viaja por un pasaje estrecho e ilumina la cámara interior. Durante 17 minutos, el corazón de la oscuridad es llenado con luz dorada. Newgrange fue construido por personas neolíticas antes de que los celtas llegaran a Irlanda. Pero los celtas conocían el lugar. Lo consideraban sagrado. Probablemente celebraban rituales allí. Cuando los cristianos llegaron, construyeron iglesias cerca, reconociendo que era un lugar de poder espiritual. Stonehenge, en Inglaterra. Todo el mundo conoce Stonehenge, los masivos trilitos de piedra, las piedras azules traídas desde Gales, el banco y la zanja que rodean el círculo. Fue construido en etapas a lo largo de miles de años. Cuando los celtas llegaron a Britania, Stonehenge ya tenía más de 1.000 años. Pero lo adoptaron como propio. Celebraban festivales allí. Los druidas probablemente realizaban ceremonias en el círculo. Avebury, también en Inglaterra, es un círculo de piedras aún más grande que Stonehenge, pero menos conocido. El círculo es tan grande que un pueblo moderno está construido dentro de él. Los lugareños viven sus vidas diarias rodeados por estas piedras que sus ancestros neolíticos erigieron. Carnac, en Bretaña. Más de 3.000 piedras erectas dispuestas en líneas que se extienden por kilómetros. Nadie sabe por qué fueron colocadas así. ¿Son marcadores astronómicos, senderos procesionales, monumentos conmemorativos? Son anteriores a los celtas, pero los celtas conocían las piedras. Las incorporaron a su paisaje sagrado. Estos megalitos, construidos por culturas anteriores, fueron adoptados por los celtas. Pero los celtas también crearon sus propios lugares sagrados. No monumentos de piedra masivos. Algo más sutil. Los pozos sagrados. En toda Irlanda, Escocia, Gales, Cornwall, Bretaña, encuentras pozos que han sido considerados sagrados durante milenios. Son manantiales naturales donde el agua brota de la tierra. En tiempos paganos eran vistos como lugares donde el otro mundo tocaba este mundo. Se hacían ofrendas. Los enfermos venían a beber el agua buscando curación. Cuando el cristianismo llegó, estos pozos fueron cristianizados, asociados con santos. Santa Brígida, en Irlanda, tiene docenas de pozos sagrados asociados con ella. Pero Brígida la Santa probablemente asumió el papel de Brigid, la diosa celta. El pozo ya era sagrado, solo se le dio un nuevo nombre. La gente todavía visita estos pozos, dejan ofrendas, tiras de tela atadas a árboles cercanos, monedas arrojadas al agua, oraciones susurradas. Es sincretismo en acción, oficialmente cristiano, pero con sabor más antiguo. Los fuertes de colina. Por todas las tierras celtas encuentras colinas con marcas distintivas, terraplenes circulares, a veces múltiples anillos concéntricos que rodean la cima. Estos son los restos de fuertes de colina, o pida, donde los celtas construían sus asentamientos fortificados. Algunos eran sitios permanentes, ciudades en efecto, con calles, casas, talleres, almacenes. Otros eran refugios temporales, lugares donde la tribu conducía su ganado y se refugiaba cuando enemigos amenazaban. Muchos de estos fuertes de colina fueron abandonados hace 2.000 años, pero las marcas permanecen.
y muchos mantienen un aura especial. La colina de Tara en Irlanda, el sitio antiguo de los Altos Reyes, es apenas más que algunas elevaciones en el suelo. Pero párate allí en un día claro, y puedes ver gran parte de Irlanda Central extenderse ante ti. Es fácil entender por qué fue elegido como centro simbólico del reino. Maiden Castle en Dorset, Inglaterra. Dún Aongaza en las Islas Aran de Irlanda. Old Sarum en Wiltshire. Cada uno cuenta una historia de personas que eligieron colinas como lugares de poder. Altura daba defensa, sí, pero también daba perspectiva. Estatus. Estar en la cima de una colina era estar más cerca del cielo. Y luego están los lugares puramente naturales que los celtas consideraban sagrados. Bosques profundos donde los robles crecían gruesos y el sol apenas penetraba. Los druidas celebraban sus rituales más secretos en tales bosques. Druid, la palabra de la que druida probablemente deriva, significa conocedores de los robles. El roble era el árbol más sagrado. Montañas. Las montañas eran lugares de dioses. Ben Nevis en Escocia. Snowdon en Gales. Croagh Patrick en Irlanda, donde se dice que San Patricio ayunó durante 40 días echando a todas las serpientes de Irlanda. Era un lugar sagrado pagano antes de que Patricio llegara. Adoptó la montaña, la cristianizó, pero era sagrada antes y siguió siendo sagrada después. Lagos y ríos. Ya mencionamos que cada río tenía su diosa, pero ciertos lagos eran especialmente sagrados. Lugares donde los celtas arrojaban ofrendas. Espadas, calderos, joyas, incluso sacrificios humanos, todo depositado en las aguas. ¿Por qué lagos? Quizás porque el agua era vista como portal al otro mundo. Las superficies de los lagos reflejan como espejos, un mundo invertido bajo el agua. O quizás simplemente porque los lagos son hermosos, misteriosos, a veces peligrosos. Merecían respeto. Estos lugares, estos sitios sagrados, formaban un paisaje espiritual que se superponía al paisaje físico. Los celtas no veían la tierra como lienzo en blanco o como tablero de recursos. La veían como viva, animada, llena de presencias. Caminar a través de la tierra era caminar a través de un texto que podías leer si sabías cómo. Esta colina es donde se luchó tal batalla. Ese bosque es donde habita tal espíritu. Ese manantial cura tal enfermedad. Ese árbol marca el lugar donde los mundos se tocan. Los caminos conectaban estos lugares sagrados. Caminos antiguos, algunos anteriores a los celtas, que seguían líneas de la tierra. Los celtas agregaron sus propios caminos, rutas que conectaban Opida, que seguían crestas de colinas, que vadeaban ríos en ciertos lugares. Algunos creen que estos caminos formaban una red de líneas ley, líneas de energía que cruzan el paisaje. La idea de líneas ley es controvertida, rechazada por la arqueología mainstream, pero aceptada por algunos como verdad espiritual, si no física. Verdad o imaginación, lo que es innegable es que los celtas conocían su tierra íntimamente. Cada valle, cada colina, cada río tenía nombre, historia, significado. Los bardos podían recitar dinsenchas, poemas del lugar, que contaban las historias de los lugares. ¿Cómo este montículo recibió su nombre? ¿Por qué esa colina es sagrada? ¿Qué héroe está enterrado bajo tal túmulo? Esta tradición, esta profunda conexión topográfica, ha sobrevivido en lugares. Los campesinos irlandeses podían señalar cada campo y contar su nombre y la historia detrás del nombre. Los pastores galeses conocían cada camino de montaña, cada manantial, cada lugar donde el ganado se refugiaba. Era conocimiento transmitido de generación en generación. La modernidad ha erosionado mucho de esto. La gente se mudó a ciudades. Las viejas historias dejaron de ser contadas. Los nombres fueron olvidados o reemplazados, pero no completamente. Todavía hay lugares donde puedes encontrar a alguien que conoce los viejos nombres, los viejos caminos, las viejas historias,
y hay un movimiento creciente para preservar este conocimiento, para mapear los sitios antiguos, para registrar los nombres y las historias, para proteger los lugares sagrados del desarrollo. Porque una vez que se pierde es difícil recuperar. Puedes reconstruir un edificio de fotografías. Pero, ¿cómo reconstruyes el significado? ¿Cómo restauras la santidad? Los celtas entendieron que los lugares tienen memoria, que la tierra recuerda, que si escuchas con suficiente atención puedes escuchar los ecos del pasado. Párate en Newgrange en el solsticio de invierno, viendo la luz dorada penetrar la oscuridad. Párate en el centro de Stonehenge en el equinoccio de primavera, viendo el sol levantarse sobre la Hill Stone. Párate en la cima de Tara, viendo las colinas de Irlanda extenderse en todas direcciones. Párate en estos lugares y quizás, solo quizás, puedas sentir lo que los celtas sintieron. La delgadez del velo entre los mundos, la presencia de algo más grande que tú, la conexión con aquellos que vinieron antes y aquellos que vendrán después. No necesitas creer en dioses antiguos o en espíritus para sentir esto. Es algo más fundamental. Es la experiencia de conexión con el lugar, con el pasado, con la continuidad de la vida humana en esta tierra. Y esa experiencia, esa conexión, es quizás el legado más verdadero de los celtas. Parte 9. Los héroes que nunca mueren en las frías noches de invierno, cuando el viento aullaba afuera y la escarcha hacía dibujos en las ventanas, las familias se reunían junto al fuego. El padre o la abuela comenzaba a contar una historia. Los niños se acercaban, ojos abiertos, escuchando. Y en la luz danzante del fuego, héroes de hace siglos cobraban vida una vez más. Cu Chulainn. Su nombre significa el perro de Culann. Fue un héroe del Ulster, el mayor guerrero de Irlanda. Cuando era joven, mató al perro guardián de Culann el herrero. Para compensar, se ofreció a servir como perro de Culann, guardando sus tierras, hasta que un nuevo perro pudiera ser entrenado. Pero su mayor hazaña fue en el Tyne, cuando la reina Medb de Connacht invadió el Ulster para robar el toro marrón de Cooley. Los hombres del Ulster estaban bajo una maldición que los dejó débiles como mujeres en parto. Solo Cu Chulainn, que era demasiado joven para ser afectado por la maldición, quedaba para defender la frontera. Solo contra un ejército, Cu Chulainn luchó. Cada día desafiaba a un campeón de Connacht a combate singular. Cada día mataba a ese campeón. Durante semanas, un adolescente detuvo un ejército entero. Su furia en batalla era terrible. Su riastrad, su distorsión de batalla, lo transformaba en algo apenas humano. Su cuerpo se contorsionaba. Un ojo se hundía profundo en su cabeza, mientras el otro sobresalía. Su cabello se erguía con chispas en las puntas. Se volvía una máquina de matar invencible. Finalmente, cuando los hombres del Ulster despertaron de su maldición, se unieron a la batalla. El ejército de Medb fue derrotado. El toro marrón fue recuperado. Pero Cu Chulainn moriría joven, como estaba profetizado. Fue engañado para romper sus geasa, sus tabúes sagrados. Gravemente herido, se ató a una piedra erguida para morir de pie, enfrentando a sus enemigos. Solo cuando un cuervo se posó en su hombro, sus enemigos se atrevieron a acercarse, sabiendo que finalmente había muerto. Finn Mac Cumhail, líder de los Fianna, banda de guerreros que servían al alto rey de Irlanda. Finn era guerrero pero también poeta. Cuando era joven probó el salmón del conocimiento, que su maestro Finnegas había estado tratando de atrapar durante años. Al cocinar el salmón, Finn se quemó el pulgar y se lo metió en la boca. Instantáneamente recibió todo el conocimiento del mundo. Después, cuando necesitaba sabiduría, mordía su pulgar y el conocimiento llegaba. Finn tuvo muchas aventuras. Cazó el jabalí mágico, batalló contra gigantes, buscó a su esposa Sadbe, transformada en sierva por un druida malévolo. Su hijo Oisin, nacido de Sadbe, se convertiría en el más grande bardo de Irlanda.
La historia más famosa sobre los Fianna viene al final. Cuando fueron viejos, el Alto Rey decidió que se habían vuelto demasiado poderosos. Una amenaza. Los traicionó. En la batalla de Gabra, los Fianna fueron destruidos. Finn murió. Oisin sobrevivió, pero estaba destrozado. Según la leyenda, Oisin fue llevado por Niam, una mujer del otro mundo, a Tir na Nog, la tierra de la juventud. Allí pasó lo que parecían 3 años, pero cuando regresó a Irlanda descubrió que habían pasado 300 años. Todos los que había conocido estaban muertos. Los Fianna eran recuerdos lejanos. Oisin, el último de los Fianna, vagó por una Irlanda cambiada, lamentando la pérdida del mundo antiguo. Hay una historia maravillosa sobre Oisin encontrando a San Patricio. El santo y el bardo pasaron días debatiendo. Patricio trataba de convertir a Oisin al cristianismo. Oisin defendía las viejas formas. Fue un choque de mundos, pagano versus cristiano, antiguo versus nuevo. Las historias no están de acuerdo sobre si Oisin finalmente se convirtió, pero los diálogos entre ellos, preservados en poemas, son conmovedores. King Arthur. Espera, Arthur, ¿no es Arthur inglés? No exactamente. Las leyendas artúricas tienen raíces celtas profundas. Arthur puede haber sido un líder britano que luchó contra los invasores anglosajones después de que Roma se retiró. Los britanos eran celtas. Las primeras historias de Arthur vienen de Gales y Cornwall. Y el mundo de Arthur está lleno de elementos celtas. Merlín es druida más que mago en el sentido medieval. Muchos de los lugares en las leyendas artúricas son sitios celtas reales. Tintagel en Cornwall, donde supuestamente Arthur fue concebido. Glastonbury, identificado con Avalon, era un sitio sagrado celta mucho antes de convertirse en abadía cristiana. La búsqueda del Grial tiene paralelos con búsquedas celtas de calderos mágicos. El caldero de Dagda en la mitología irlandesa podía alimentar a un ejército y nunca vaciarse. El caldero de Ceridwen en la mitología galesa contenía una poción que daba inspiración y conocimiento. Estos calderos mágicos evolucionaron, bajo influencia cristiana, en el Santo Grial. Y la idea de Arthur no muerto realmente, sino esperando en Avalon para regresar cuando Britannia más lo necesite, esto es profundamente celta. Muchos héroes celtas tienen este patrón. No mueren realmente. Están dormidos bajo una colina o en una isla mágica, esperando el llamado. Estos héroes no eran solo entretenimiento. Eran modelos, enseñaban valores. Cu Chulainn enseñaba valor, lealtad, defensa del hogar contra probabilidades imposibles. Finn enseñaba que la sabiduría era tan importante como la fuerza. Arthur enseñaba que un buen rey crea comunidad, la mesa redonda donde todos los caballeros son iguales. Pero también advertían. Cu Chulainn murió joven, consumido por su propia furia. Finn y los Fianna fueron destruidos por el exceso de orgullo. Arthur fue traicionado por aquellos más cercanos a él, su esposa y su mejor amigo. Incluso los más grandes héroes son trágicos. La gloria es fugaz, la muerte es inevitable. Pero lo que importa es cómo vives, cómo luchas, cómo enfrentas tu destino. Estas historias fueron contadas durante siglos, evolucionaron, se cristianizaron, se romanizaron, se medievalizaron, pero el núcleo permaneció celta, y siguen siendo contadas hoy. En libros, películas, videojuegos, Cu Chulainn aparece en series de fantasía. Arthur ha sido reinterpretado 1000 veces. ¿Por qué persisten? Porque los héroes celtas son diferentes de los héroes griegos o romanos. Los héroes griegos eran semidioses, mitad inmortales. Los héroes romanos eran encarnaciones de virtudes cívicas. Pero los héroes celtas son completamente humanos. Son fuertes, valientes, hábiles, pero también son defectuosos, cometen errores, son traicionados, sufren, son trágicos más que triunfantes. Y quizás eso los hace más identificables, más humanos. Todos enfrentamos desafíos imposibles.
Todos tenemos defectos que podrían destruirnos. Todos enfrentamos traición y pérdida. Los héroes celtas nos muestran que es posible enfrentar todo esto con coraje, con dignidad, con una canción en los labios incluso cuando el final es cercano. Y nos recuerdan que, aunque el cuerpo muere, las historias persisten. Cuchulainn murió hace casi 2000 años, si alguna vez vivió. Pero su historia vive. Cada vez que se cuenta, revive. Cada niño que escucha la historia por primera vez ve a Cuchulainn enfrentar el ejército, solo, valiente, terrible en su furia. Los héroes nunca mueren completamente. Viven en las historias, y mientras haya alguien para contar la historia, para escuchar la historia, los héroes celtas seguirán cabalgando en sus carros de guerra, blandiendo sus espadas, gritando sus desafíos al cielo. Reflexión final. El crepúsculo que brilla aún hemos llegado al final de nuestro largo viaje por el mundo de los celtas. Hemos caminado por bosques antiguos. Hemos estado junto a fogatas donde druidas cantaban. Hemos visto guerreros cargar con fiereza que aterrorizaba imperios. Hemos escuchado bardos recitar historias que duraban noches enteras. Hemos contemplado arte tan intrincado que los ojos se pierden en sus espirales infinitas. Hemos visto un pueblo que dominó Europa durante siglos, que comerciaba desde Irlanda hasta Turquía, que construyó ciudades, forjó maravillas de metal, desarrolló una cultura sofisticada y compleja, y hemos visto cómo fueron conquistados. Como Roma, con su maquinaria militar implacable, su organización superior, su voluntad de hierro, aplastó las tribus celtas una por una. Cómo el druidismo fue suprimido. Cómo las lenguas celtas fueron empujadas a los márgenes. Cómo una civilización que había florecido durante 1000 años casi desapareció. Casi. Pero no completamente. Porque los celtas nos dejaron algo. Algo que ninguna conquista podría borrar. Nos dejaron historias, música, arte, lenguas, una forma de ver el mundo donde lo sagrado y lo ordinario se entremezclan, donde los ríos son diosas, donde los árboles son puertas a otros mundos, donde cada colina tiene una historia que contar si sabes cómo escuchar. Esta forma de ver el mundo ha sido etiquetada primitiva, supersticiosa. Fue reprimida por el cristianismo, desdeñada por la Ilustración, desechada por la modernidad. Pero nunca murió. Persistió en los márgenes, en las áreas rurales donde las viejas formas continuaban, en los cuentos de hadas contados a los niños, en las canciones cantadas en lenguas que se suponía estaban muertas. Y en tiempos recientes ha habido un renacimiento. Personas buscando conexión con algo más profundo que el materialismo moderno han mirado hacia atrás, hacia las antiguas formas celtas, buscando sabiduría. Ahora debemos ser honestos. Mucho del neoceltismo moderno es invención. Druidas modernos en túnicas blancas celebrando ceremonias en Stonehenge no están practicando una tradición ininterrumpida. La brecha es demasiado grande. Los druidas antiguos murieron hace casi 2000 años. Lo que se practica hoy es reconstrucción, imaginación informada, sincera quizás, pero no auténtica en el sentido histórico. Pero quizás la autenticidad histórica exacta no es el punto. Quizás lo que importa es la conexión. La sensación de que hay algo en las viejas formas que todavía habla a las necesidades humanas profundas. En un mundo donde la tecnología acelera constantemente, donde la conexión con la naturaleza se vuelve más tenue, donde las comunidades se fragmentan, donde todo es cuantificado, comercializado, digitalizado. Hay algo atractivo en la idea de una sociedad donde los poetas eran tan importantes como los guerreros, donde el conocimiento se guardaba en la memoria, no en servidores, donde la tierra era sagrada, no solo recurso. No podemos volver. No deberíamos romantizar el pasado. La vida en la Edad de Hierro era dura. La esperanza de vida era corta. La violencia era común. La igualdad moderna de géneros o el Estado de Derecho no existían. Pero podemos aprender.
podemos tomar elementos de la cosmovisión celta que aún tienen valor. El respeto por la naturaleza, la importancia de la comunidad, el valor de la memoria y la tradición oral. La idea de que la vida tiene dimensiones espirituales que no pueden ser capturadas por la ciencia materialista. Las lenguas celtas, contra todo pronóstico, sobreviven, no prósperas, pero vivas. El irlandés es lengua oficial de Irlanda, enseñado en escuelas, hablado en las Gaeltacht. El galés es más saludable, hablado por cientos de miles. El bretón lucha pero persiste. Estos son hilos vivos que conectan al presente con el pasado celta. La música celta ha encontrado audiencias globales. Desde pops irlandeses en Tokio hasta festivales celtas en Australia, las melodías que descienden de tradiciones antiguas son celebradas. Los mitos celtas continúan inspirando. Cada año se publican docenas de novelas basadas en la mitología celta. Videojuegos, películas, series de televisión, todos se extraen del pozo celta. Y los lugares sagrados que los celtas veneraron siguen siendo especiales. Millones visitan Stonehenge, Newgrange, Karnak cada año. Buscan algo. Conexión con el pasado. Sentido de misterio. Experiencia de lo luminoso. Los celtas como civilización histórica se han ido, pero como presencia cultural, como manantial de inspiración, como recordatorio de otras formas de ser humano, persisten. Y quizás eso es suficiente. Quizás eso es lo que cualquier cultura puede esperar. No inmortalidad física, sino continuidad espiritual. No dominio político, sino influencia cultural. No imperios, sino historias que se cuentan y se vuelven a contar, cambiando con cada narración, pero manteniendo algo esencial. Los celtas vivieron, amaron, lucharon, crearon belleza, contaron historias. Y luego, como todos nosotros eventualmente debemos, pasaron. Pero las historias permanecen. El arte permanece, la memoria permanece. Y mientras haya alguien para escuchar, las voces celtas nunca callarán completamente. Seguirán susurrando en el viento que sopla a través de bosques antiguos. Seguirán cantando en los ríos que fluyen desde las montañas. Seguirán sonando en las cuerdas del arpa. Seguirán viviendo en las espirales infinitas que no tienen principio ni fin. Los celtas nos enseñan que la cultura es más resistente que los imperios, que las palabras duran más que las espadas, que las historias sobreviven cuando los reinos caen, que el espíritu puede perdurar cuando el cuerpo hace mucho que se ha convertido en polvo. Es una lección que vale la pena recordar. Para todos nosotros. Porque todos somos parte de culturas. Todos contamos historias. Todos dejamos marcas, grandes o pequeñas, en el mundo. Y las marcas que más importan no son las de poder o riqueza, sino las de significado compartido, de belleza creada, de sabiduría transmitida. Así que cuando escuches música celta, cuando veas un patrón de nudo celta, cuando leas una historia de héroes antiguos, recuerda, no son solo curiosidades del pasado, son presencias vivas. Son conexiones con personas que vivieron hace mucho tiempo, pero que todavía nos hablan si sabemos cómo escuchar. El crepúsculo de los celtas comenzó hace 2000 años, pero es un crepúsculo que aún no ha terminado. Porque el crepúsculo, ese tiempo entre el día y la noche, cuando los colores son más ricos, cuando las sombras son más largas, cuando el mundo parece más misterioso, puede durar mucho tiempo. Los celtas habitan ese crepúsculo, no completamente idos, no completamente aquí, pero presentes, esperando, susurrando, cantando sus viejas canciones en las lenguas antiguas. Y si escuchas, si realmente escuchas, puedes oírlos aún. Descansa ahora. Tu viaje por el mundo celta ha terminado por esta noche. Cierra los ojos, respira profundamente, deja que las imágenes se desvanezcan suavemente. Guerreros con espadas relucientes, druidas en bosques de robles, bardos junto a fuegos, reinas desafiantes, héroes trágicos,
todo desapareciendo en la niebla como Avalon se desvanece cuando intentas alcanzarlo. Duerme, y quizás sueñes con bosques antiguos, con círculos de piedra bajo la luna, con el sonido del arpa, con historias susurradas en una lengua que casi puedes entender, con espirales que giran y giran, sin principio, sin fin, solo el giro eterno. Los celtas te dan las buenas noches, desde sus colinas verdes, desde sus islas neblinosas, desde las historias que no mueren. Voces del Tiempo se despide hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos de nuevo para explorar otro capítulo de la gran historia humana. Descansa bien. Que el camino se alce para encontrarte. Que el viento esté siempre a tu espalda. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia caiga suave sobre tus campos. Y hasta que nos encontremos de nuevo, que seas sostenido en la palma de la mano de Dios. O, como los antiguos celtas podrían haberlo dicho, que los dioses te guarden y que encuentres tu camino de regreso a este mundo cuando el viaje al otro mundo haya terminado. Slainte. Salud. Vida. Paz. Buenas noches.